Hoy día primero quiero dar la bienvenida a alguien que viene por primera vez. Es una chiquilla que está acá. Recién tiene 30. ¿Cuántos años de cristiana? ¿30? 30, ¿no? Una bebé todavía. Es mi tía, Rosy y yo hemos atendido el parto de dos de sus nietas, que dicho sea de paso ya tienen hijos, ¿no? Una de ellas, o sea, bisnietas. Y le damos la bienvenida para el día de hoy. Se llama Isabel. ¿Sí? Ok. La clase de hoy se titula Los centuriones. ¿Qué cosa es un centurión? Creo que todo el mundo lo sabe. Es un jefe militar, por decirte un capitán, un comandante, un mayor, no sé, pero que dirige 100 personas, 100 hombres, y están a su cargo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan en la palabra centurión unos 20 y tantas veces, pero hay 5 centuriones que se mencionan en una forma muy especial, que vamos a ver cómo esta gente veía y cómo Dios lo ve a ellos también. Y vamos a ver qué hay de centurión en nuestras vidas, o qué podemos incorporar de esa personalidad de centurión en nuestras vidas el día de hoy. ¿Sí? La siguiente, por favor. En primer lugar, antes de entrar a los centuriones, recordemos que Jesús dijo 2 veces: no he visto fe más grande en todo Israel. Se lo dijo a una mujer y se lo dijo a un hombre. Y ninguno de los dos era judío, ni Galileo, ni un discípulo suyo, ni un seguidor. Dijo que eran fes enormes. Una era la mujer sirofenicia, en otro evangelio le dicen la mujer cananea, es la misma. Y el otro es el centurión que pide a Jesús que sane a su siervo. Vamos a analizar 2 cositas o 3 más profundas para tratar de ver la magnitud de su fe, para entender por qué Jesús dijo que no había visto fe más grande hasta ese momento. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo en Mateo 15, 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Primer punto, a todo el mundo que Dios le pedían oración a Jesús, lo llevaban el enfermo a Jesús. Inclusive cuando Jairo, su hija estaba enferma, le dijo, ven Señor a mi casa que mi hija está enferma, y fue a acompañarlos. Hay solamente 2 veces en que Jesús dice, ya lo dijiste, es tu fe, ya está hecho, sin ver al enfermo. La mujer, la hija de la mujer sirofenicia y el siervo del centurión. Su fe no necesitaba la presencia física de Jesús. El primer punto, ¿ok? Entonces, esta mujer, su hija fue sanada desde aquella hora. La que sigue. Entonces le dijo, por esta palabra el demonio, la enfermedad, ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. La que sigue. Ahí paramos un ratito. Vamos a explicar un poquito más lo de la mujer sirofenicia. Cuando le viene a pedir a Jesús, insiste, porque no le dejaban hablar, y le dice, yo no he venido sino a los del pueblo de Israel. Pero le sigue insistiendo, y Jesús le dice, no puedo quitarle a los hijos para darle a los perrillos. Suena muy fuerte, suena como degradante, como que la gente que no es judía fuera de último nivel. Pero Jesús en realidad la estaba retando. Y esta mujer dice, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando dijo eso, ahí el Señor le dijo, grande es tu fe. Ahora, miren, hasta los perrillos, al que sea el más pecador, digamos, el más bajo, el que está más lejos de Dios, hasta los perrillos se alimentan de las migajas, no que le da su amo, no que le da el hijo del amo, sino que caen. O sea, el último desperdicio.
Ni siquiera cuando se cae no es porque tú quieres darle, es que se cayó. Pero aún así. Entonces esta mujer está diciendo, comparado contigo, Señor, soy nada. Pero lo más chiquito que cae de tu mesa, de ti, hasta la que consideremos basura para el mundo, eso es suficiente. Porque eres tan grande que hasta una escama de tu piel, disculpen la grosería, un moco que te salga, porque Jesús le escupió a alguien para sanarlo, acuérdense, ¿no? Le escupió en la cara. O sea, no hay nada de Jesús, lo he dicho a propósito con esa palabra que suena como feo, como sucio, porque a veces algunas cosas que Dios nos pide, no, eso no me gusta. Cuando decimos no me gusta o no quiero, es como si fuera algo feo o malo. Entonces pensemos, esa actitud es como eso. Entonces creemos, no hay nada de Jesús que no sea perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, yo soy pequeñita, tú eres enorme. ¿Qué es eso? Humildad. Uno. Y segundo, Dios, tú eres todo. No es grande, no eres grande. Más que grande, eres todo. Y lo más chiquito de ti, o sea, lo más imperceptible, es más grande que yo. Esa es humildad al nivel más alto. Y miren, Jesús, ahora vamos a ver, Jesús viene a la tierra. ¿De dónde viene? Del trono celestial. Venir del trono celestial a la tierra es rebajarse en forma increíble, ¿no? Imagínate que tú eres, qué sé yo, un CEO de una de las grandes compañías mundiales, ganas millones de dólares y te vas a un pueblito donde no hay desagüe, no hay agua, casi no hay comida, hay lleno de mosquitos, lleno de enfermedades y te vas a vivir ahí. Es una rebajada inmensa. Y eso no es absolutamente nada comparado con lo que Dios hizo al bajar. Entonces lo que hizo Jesús, y la palabra lo dice, es humillarse hasta lo más bajo. Y murió en una muerte la más humillante de todas. Para el pueblo judío, el que moría en cruz era un maldito. ¿Sí? La más humillante y la más asquerosa para el pueblo judío, la más maldita. Entonces, si uno moría así era por decir, porque había cometido tales pecados que se lo merecía. O sea, en ese grado. Entonces, Jesús nos muestra que viene de lo alto a humillarse hasta lo último y dijo, he venido a ser su siervo. Entonces, esta mujer en su conducta dice, yo soy eso, yo soy siervo y tú eres lo máximo. Suficiente. ¿Qué cosa pediste? Ya está hecho. Ahora vamos al centurión. Este es el centurión de Capernaum. Entonces, acá hay dos versiones. Se lo voy a contar combinada, en vez de leérsela de acá. El centurión, entre Lucas y Mateo, acá en Mateo dice que el centurión fue a hablar con Jesús. Pero en Lucas explican que en realidad el centurión no fue, sino que se acercó a los ancianos de la sinagoga y les pidió que intercedieran por él a Jesús porque él no era digno ni siquiera de hablarle. Ok, vamos a regresar a una cosita. Tenemos acá un ejército invasor, ¿ya? Imagínense, vienen rusos y toman el país. ¿Los oficiales del país te van a pedir permiso para entrar a un sitio? No, ellos son los dueños. Que un centurión se acercara a Dios, a las sinagogas, donde ni siquiera le permitían entrar al templo. Ustedes saben, las sinagogas, había el sitio para los judíos creyentes, afuera de eso las mujeres, porque las mujeres tenían un segundo nivel, y afuera de eso los prosélitos, o gente que no era judía, que en la ventana de afuera de lejos podían escuchar la palabra. Imagínense a un centurión, a un oficial del ejército invasor, el que domina el imperio, está tan interesado que acepta un papel totalmente humilde de acercarse a escuchar. Ojo, los judíos no pueden acercarse a él tampoco, pero él, al reconocer a Dios, porque de alguna forma Dios le habló, agarra y les ayuda a hacer sinagogas, a mejorar sus cosas. Este hombre había sentido a Dios y se había humillado.
en su condición, ¿sí? Su primera condición es, al acercarse, un centurión que se acerca a una sinagoga para ser parte de eso, está humillándose a niveles muy altos, en primer lugar, ¿sí? Es un nivel bien humilde, desde el punto de vista humano. Y luego agarra y dice, yo no soy digno, pero antes de decir yo no soy digno que entre en mi casa, dice, ustedes vayan porque yo no soy digno de presentarme ante él. Entonces los judíos vienen, y los ancianos judíos dicen, mira, tenemos un centurión que su siervo está muy enfermo, lo quiere mucho, y él es un buen hombre, nos ha estado ayudando, nos da limosnas, ayuda en nuestro templo. Entonces Jesús dice, ok, voy ahí, y los emisarios le van a decir al centurión, y el centurión dice, no, que no venga. Yo no soy digno que entre en mi casa. O sea, más humilde, sí, en posición humilde. Dios es tan grande y yo soy tan chiquito que no merezco. Miren la actitud. Todavía no estamos en el Nuevo Testamento. Y bueno, y ahí dice, yo que le digan, tú eres un hombre de autoridad, eres lo máximo, cualquier cosa que ordenes va a ser hecho. Estos dos ejemplos donde Jesús dice, estos son los fe más grandes, implican un estado de humildad. Primero, muchas veces no conseguimos lo que el Señor quiere darnos porque no entramos en estado de humildad. Creemos que todo lo merecemos. Ok, ¿somos hijos? Sí. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí. ¿Somos herederos de Cristo y del Padre? Sí. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿En qué momento Jesús dijo, quiero el último Porsche del año? Quiero la camisa de seda de color turquesa. Quiero los zapatos así que no me entre polvo, ¿no? Póngame en caballo porque no tengo que caminar. Jamás. El asunto es cuando somos hijos de Dios, clamamos a Él con falta de respeto. Jesús le decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, me gustaría esto, Señor, pero tú sabes más, tú sabes más, tú sabes más. El tema de hoy día es la humildad. ¿Sí se dieron cuenta? ¿No? Ok, en esta humildad de reconocernos chiquititos delante de Dios, pero al mismo tiempo con un Dios que nos ama de una forma infinita y que luego vamos a estar juzgando. Juzgar no significa acá estoy yo para darte tu golpe por portarte mal, ¿no? Siempre pensamos eso, vamos a juzgar, vamos a darle eso, esto. No, juzgar es dar a la persona lo que necesita para seguir haciendo el cambio para crecer. Como dice la palabra claramente, bienvenidos. Como dice la palabra claramente, que la misericordia de Dios se renueva todos los días sobre los hijos de los hombres. ¿Ok? Entonces entendimos el primer punto. ¿Sí? Humildad, reconocimiento de quiénes somos, pero al mismo tiempo sin olvidarnos nosotros que somos hijos. O sea, tenemos acceso al Padre, pero no para manipularlo. Tenemos esa costumbre de manipular. Voy a fastidiar a una de mis hijas. ¿Te puedo fastidiar? Ya. Mejor no te fastidio. Era como consigues cosas a veces, ¿no? Nosotros, nuestro cuarto tiene una ventana que da a la escalera, justo donde sale el cuarto de mis hijas, y estábamos los dos sentaditos, Rosy y yo sentados, y vivimos, y Sara pasa la rejita con una sonrisa muy especial. Vimos la sonrisa y luego dijimos, nos viene a pedir algo. No hay ninguna duda. Y efectivamente, la sonrisa duró hasta que llegó. Y dice, ¿qué nos vas a pedir? Ok, sí, tenemos actitud manipuladora. No estamos hablando de mala intención, no estamos hablando de mala intención, pero queremos conseguir lo que queremos. Ese es el problema. Queremos conseguir lo que queremos. Y lo que queremos debe ser, ¿qué? Lo que el Padre quiere darnos de verdad, porque eso es lo que nos sirve. Entonces hay que tener cuidado. Esa humildad significa, yo no sé, tú sí sabes, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. La siguiente, Sara, por favor. Sigue nomás. Sigue. Sigue. Ya, ahí nomás. Ok. Entonces, en los dos primeros hemos visto que los dos únicos milagros en que Jesús no tuvo que estar presente fueron los del centurión y la mujer sirofenicia.
Y en los dos, el ingrediente sí o sí era, yo soy humilde, soy pequeñito, tú eres enorme, tienes todo el poder. Autoridad absoluta y humildad profunda. Humildad absoluta no existe, solamente la de Jesús. ¿Ya? Pero ahí, si practicamos esas dos, tenemos las puertas abiertas para milagros impresionantes. Ok, ahora vamos a otro centurión. Este es el centurión que está, cuando Jesús está siendo crucificado, está en Mateo 27, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y en Marcos menciona que él solo aparte también menciona lo mismo, este era hijo de Dios. Este hombre, este centurión, lo que vio fue poder y lo que respetaba era poder. Poder no significa mandar y matar a alguien, es wow, esto es poder. Imagínate, te mueres, hay un terremoto, te mueres y las palabras que dicen, el momento exacto en que entrega su espíritu, etcétera, etcétera. Este hombre reconoce el poder de Dios y lo reconoce. ¿Okay? Reconocimiento de poder. Miren, antes de entrar al siguiente, el siguiente, pásalo una vez, ponlo ahí, es Hechos 10. No lo he puesto Hechos 10 completo, para el que quiere tener la clase completa se la podemos mandar por email, ¿ya? A todos, pero en realidad vamos a tocar puntitos nada más, de Hechos 10. Todos los soldados están entrenados a reconocer autoridad. ¿Me entienden? Ok. ¿Por qué creen que que Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? Militar significa pertenecer a un ejército. Todos los discípulos, y discípulos no son los apóstoles, discípulos todos son los seguidores de Jesús, entonces estaríamos todos aquí. Todos los discípulos militan. Entonces, ¿por qué la mención de los centuriones hoy día? Los centuriones tenían un entrenamiento de soldado, de ver que ellos tenían un mando, pero también están bajo un mando. Esa es cosa simultánea. Y regresamos a lo mismo. Yo estoy bajo un mando, que es la parte que le decía, y al mismo tiempo no tengo todo el poder, lo tiene él, tengo lo que Dios me ha dado, y tengo mando, tengo cosas que hacer, ordenar. Yo a estos espíritus le digo se va y se va. A la enfermedad le digo desaparece y desaparece. En el nombre de Jesús, a mí, cólera, yo le puedo ordenar. Yo estoy al comando. Con la palabra de Dios estoy al comando de mi vida. ¿Tengo miedo? No tengo miedo, el miedo me está atacando. Yo estoy al comando de mi vida, ese miedo no puede ganarme. Estoy en actitud de soldado. Eso es lo que estamos sacando de los centuriones. Ahora vamos a leer el último pedazo de Hechos 10. Ok. Vamos a ir explicándolo y vamos pasando páginas, pero acá está. El asunto es que en Cesarea era la capital política de Judea. Jerusalén no era la capital política, Cesarea, que estaban el palacio del gobernador, estaban el fortín, digamos, más grande de los militares, donde tenían sus legiones. Había un centurión llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Piadoso. En este caso, piadoso y temeroso de Dios, este hombre participaba en la sinagoga, como le explicaban antes. Era un hombre que buscaba a Dios, estaba siguiendo al Dios de los judíos, que es el mismo Dios de nosotros, ¿no? El Jehová Dios es lo mismo. Y estaba ahí. Pero, ¿con quién? Con toda su casa. Este es un punto importantísimo. Si eres un militar, tienes que controlar tu campamento, porque tú no puedes alojar en tu tienda a enemigos. Tú tienes que convertirlos para que sean un equipo. O sea, no es yo cambio, sino cómo consigo
que la gente de mi familia, su casa, y su casa no es solamente su familia, son sus siervos, son la gente que trabaja para él. Y ahorita vamos a ver eso después. Y vamos a ver que no solamente es eso, toda su casa, y que no se quedaba en oración, que oraba siempre, sino siempre cómo ayudo a otros. La palabra limosna ahora significa, bueno, pues le doy 2 solcitos, un solcito. Limosna no significa eso. Limosna es la necesidad, es dar algo para cubrir la necesidad. Cubrir la necesidad no es para engañar, para que esa persona pueda salir del hueco. Eso es limosna. Okay. No estamos hablando de ofrendas, ¿ah? A Dios, estamos hablando de limosnas. Este centurión vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos, regresemos un poquito antes. ¿Este centurión era judío? No. ¿Era cristiano? No. ¿Había nacido de nuevo? No. ¿Había recibido el Espíritu Santo? No. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se le aparece a Dios? Se le aparece un ángel de parte de Dios. Acá juzgamos mucho nosotros. Juzgamos a las personas porque si pertenecen o pertenecen a una cierta denominación. Dios no hace excepción de personas. Cornelio no era un nacido de nuevo, todavía. Iba a serlo. ¿Cómo nos ha llamado a todos nosotros? ¿En perfección o en pecado? En pecado. Podríamos haber sido cristianos de nombre o de repente habíamos orado alguna vez por Jesús, pero ¿lo teníamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador? No. Él se acerca a nosotros en pecado, no sanos. Cuando estamos sanos, sí, ya nos acercan, ya está viviendo. Qué diferente. Ok. Le dio miedo. Yo creo que a cualquiera que se le aparece un ángel a través de la ventana se asusta, ¿no? Yo me acuerdo de una vez, Rosy, voy a contar una anécdota suya. Recién había entrado una orden misionera, tenía 27, 28 años, y una hermana misionera le había dicho que había tenido un sueño visión con un ángel, estando en su cuarto en la noche. Y Rosy dijo, yo quiero, ¿qué te doy? Te regalo algo, préstame tu cuarto, yo me quedo ahí para ver lo mismo. Mira las ganas, ¿eh? Y fue pues, y la hermana la dejó, entró a su cuarto y fue al cuarto de ella y está ahí pues orando y de repente dice, ¿se me va a aparecer un ángel? No, y se fue corriendo. Ok, cualquiera le da miedo pues, ¿me equivoco? Recién conocí al Señor, todavía no tenía eso. Pero uno se asusta, por favor, tiene esa cosa. Se asustó pues, se asustó un militar, ¿ah? No estamos hablando de alguien que no ha enfrentado el miedo. O sea, no se preocupen, hay veces que cosas del Dios también nos pueden asustar. Mientras no sepamos. ¿Qué subió a la memoria de Dios? Sus oraciones y sus limosnas. No es dar para recibir recompensas, pero cuando nosotros ayudamos físicamente, en dinero, en tiempo, en palabra, en consejos, son también limosnas. Estas están en la memoria delante de Dios, no se pierden. Y todavía no era un hijo, imagínate. Nosotros tenemos cuentas VIP, por si acaso. ¿Ya? Él tenía una cuenta así, una de débito sin nada, ¿no? Sí. Nosotros tenemos cuenta VIP, por si acaso. Que la usemos bien o mal es otra cosa, pero tenemos cuenta VIP. La que sigue, por favor. Ok, le mandó enviar, ahora con cuidado, dice. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El Espíritu Santo no te dice anda, sino te da instrucciones. Miren qué específica la instrucción, qué detallada. Claro, Dios no quería que perdiera el tiempo. Anda y busca a Simón. ¿Dónde estará Simón? En Jope. ¿En qué parte de Jope? Y además Simón, ahí la mitad de la población se llama Simón. Por ejemplo, si te dice, anda, busca a María en Galilea, el 90% eran Marías. 80, no sé, una barbaridad eran Marías. Si tú ves la historia de las mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena, María de Betania, María, la mamá de Jacobo, todas eran Marías. Sí, María, la de Betania, es hermana de Marta. Ok, sigue.
Ok, ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué había dicho antes? Que su casa ya estaba. O sea, sus criados ya eran parte de la fe. Y el soldado devoto era alguien que él también había llegado y era parte de su equipo. Este hombre estaba haciendo ya iglesia antes de convertirse a Jesús. Ya se había convertido a Dios, sabía que Dios era Dios y quería que eso creciera. Miren esa actitud. Ok, el soldado, un soldado obedece nomás, pero un oficial busca que su compañía, su centuria, esté completa y encima con repuestos para que no vaya a faltar, porque viene la batalla, vienen los problemas y tienes que enfrentarlo. Lo enfrentamos en el espíritu, pero necesitamos personas que Dios pueda usar. Entonces, ¿cuántos de acá queremos ser solamente soldados o comenzamos como soldados, pero tenemos que pasar a actitud de centurión? Ese centurión que va a jalar gente para formar equipos. Y yo les digo, Dios está haciendo cosas enormes, ahora les voy a contar al final, para usarnos para cosas mayores. Y necesitamos centuriones que formemos legión para Dios. Justo le decía, Señor, este nuevo paso, ¿cómo nos vamos a llamar? No sé, pero ya no una iglesia solamente. De repente va a ser la iglesia legionaria, no sé, ahorita estoy recibiendo palabras. Para crecer, para ser ejército de avanzada para nuestro Señor. Ok, entonces fue con alguien que él le había preparado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, al día siguiente Pedro estaba en la azotea y se fue a orar a la hora sexta. ¿Saben lo que es la hora sexta, no? Al mediodía. Aprendo mediodía. ¿Qué te pasa al mediodía normalmente? Ok, la siguiente. Justo lo que te dijiste, tuvo hambre. Al mediodía es lo que te da hambre. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Se abrió, vio el cielo abierto y algo semejante a un lienzo, ya conocemos esta historia, una sábana en que había muchos animales y una voz que le decía, había todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. La siguiente, y una voz del cielo que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se repitió 3 veces. Ok, los judíos tenían prohibido comerse estos animales. Y la voz del cielo le dice, come todo. Y le dice, pero Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Y la voz le dice, yo ya lo he limpiado. Tiene un simbolismo más. En ese momento Pedro no lo entiende. Lo que yo he limpiado no lo llames tú común o sucio. Ok, después lo voy a explicar el mismo Pedro, adelante por favor. Entonces, él estaba perplejo, se le aparecieron estos hombres enviados por Cornelio a la casa de Simón, preguntaron si moraba allí y mientras Pedro estaba pensando en la visión, el Espíritu le da una orden. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Los judíos no podían ir con alguien que no era judío, ni admitir a su casa a alguien que no era judío, ni entrar a la casa de alguien que no era judío. Miren cómo era la cosa. Pero la voz le dice, anda con ellos. La siguiente. Entonces Pedro descendiendo le preguntó, yo soy que he venido, le contaron toda la historia de Cornelio. Sigue por favor. Y después de escuchar toda esa historia, dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Ok, esto era para Pedro ¿cómo se dice cuando te rompen rompe paradigma? Él no había predicado hasta ese momento a nadie que no fuera judío, ni recibido a alguien. Pero el Espíritu le dice, te están buscando, recíbelos y anda con ellos. Recíbelos, lo recibió. O sea, él comenzó obedeciendo ya. Algo que iba contra todo lo que le habían enseñado. Pero el Espíritu lo había tocado tan fuerte que obedece. Y se van a Jope. Pero le acompañaron algunos hermanos judíos cristianos, o sea, judíos que habían creído en Jesús. Lo acompañaron. Entraron en Cesarea, salió Cornelio a recibirle, se postró a sus pies, se adoró y Pedro dijo, no, levántate, yo también soy hombre. Ok, la siguiente.
Y ahora, esto es clave, hablando con él, con Cornelio, entró y halló que a muchos que se habían reunido. Este es otro punto importantísimo. Cornelio ha dicho, Dios me va a hablar, me va mandando. Yo no me voy a quedar con eso. Invito a todo el que pueda, a toda su familia, a sus amigos, invitó. ¿A cuántos se encontró? ¿A 10? Dice, a muchos. Miren el corazón de este hombre. Si Dios no vas a hablar, quiero que llegue a la mayor cantidad posible de personas. Miren esa visión de soldado centurión. Yo no quiero pelear para conseguir un huequito. Yo conquisto una ciudad, yo conquisto un pueblo, yo conquisto una nación. Entonces él va a venir palabra de Dios, me traigo a todo el que puedo. Actitud totalmente diferente. Ahí le dice Pedro y le explica, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo había mostrado? El día anterior. Ese es lo que él tenía conciencia, pero en realidad Jesús ya se lo había dicho años de años atrás, pero no les había entrado. Este les dio una tremenda revelación. Dios tuvo que preparar a Cornelio. La iglesia cristiana original se hubiera quedado en el judaísmo y no hubiera avanzado prácticamente nada. Dios tuvo que preparar a Cornelio, preparar a Pedro, por un lado, para que Pedro y los otros apóstoles pudieran ir a las naciones. Porque se habían quedado en Judea y de Judea no salían. Bueno, un poquito por Damasco, por ahí cerquita, a una sinagoga, pero de ahí no iban más allá. Pablo fue el que revolucionó hablar a los griegos. Pero después de esto, que vamos ahora, hubo una revolución. Tomás fue a la India. Y diferentes apóstoles fueron a diferentes sitios. Sin esta actitud, la iglesia moría en sí misma en esos tiempos. Miren, nuevamente, ¿quién lo cambió? Gracias a este centurión. Miren el ejemplo que está dando. Ok, entonces le dice, ¿por qué me has hecho venir? La siguiente. Y acá viene la explicación de que repite exactamente lo mismo, la que sigue, hasta el 34. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow, miren esas palabras. Ahora todos aquí estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El soldado, cuando va a escuchar sus instrucciones, te dice, tantos hombres acá, tantos hombres acá, tantos hombres acá, y obedece. Él está diciendo, lo que me digas ahora de parte de Dios, lo estamos escuchando. Oír no significa acá solamente escuchar. Oír significa instrucciones para seguir. Instrucciones para seguir. Siempre que escuchan la palabra oír en la Biblia es instrucciones para seguir. ¿Sí? Entonces con eso para ¡pum! Empujar. Entonces cada vez que escuchamos la palabra es, Dios me está mandando que haga algo. Yo soy su oficial acá. Y este oficial va a obedecer las órdenes y va a hacer que las personas que están bajo su mandato, bajo su influencia, cambiemos acá la palabra mandato por influencia, bajo su influencia, sigan las mismas órdenes, porque si no, no vamos a conquistar nada. O lo que vamos a conquistar es muy poco comparado con lo que Dios tiene destinado. Entonces, dice Pedro, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Se le abrió los ojos después de más de 10 años. Por si acaso, a todos nosotros se nos abre la boca en un momento. A mí se me abre todos los días. Estoy leyendo algo y digo, entiendo algo nuevo. Y sigo entendiendo algo nuevo. Esa es una actitud de querer escuchar más, ¿sí? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿La que sigue, Sara? En toda nación. Ok, y acá predica, básicamente, voy a leerlo esto, ¿sí? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. O sea, lo que está haciendo acá es un resumen de la fe cristiana. Jesús es el Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Segundo punto,
el Espíritu de Dios estaba en Jesús permanentemente. ¡Wow! Segundo punto. Todos esos milagros son porque Dios está con él. Sigue. Y nosotros, tercer punto, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero. O sea, esto no es historia, nosotros somos testigos presenciales. Cuarto, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Jesús resucita. Está hablando, Jesús es Dios, Jesús está el Espíritu de Dios en él, Jesús resucitó de los muertos, fue algo real, ¿sí? Y comimos y bebimos con él, o sea, resucitó en un cuerpo físico. Jesús comía y bebía después de resucitar. La que sigue. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y es la parte final. Sí, es todo eso, pero en su nombre todos tienen derecho a perdón de sus pecados. Este es el resumen de toda la fe cristiana, digamos, ¿no? Un recontra resumen. Y después de predicar eso, dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Por qué Dios rompe todos los paradigmas de Pedro? Vamos a leer un poquito después y vamos a regresar acá. La que sigue, Sara. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos ahí, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra atónito? Vamos al castellano. A es sin, tónito viene de tono. ¿Qué cosa tienes tono? Sin tono, o sea, te quedas totalmente asombrado, es como te desmayas por total. La palabra significa un asombro increíble, ¿sí? ¿Qué? El Espíritu Santo, los gentiles no habían entendido nada, los discípulos. Pablo había entendido porque Dios les reveló, pero ellos estaban bloqueados. Dios se los había dicho, lo leemos en los evangelios, una y otra vez les había dicho, pero no lo querían entender. Y ese es un punto para nosotros. ¿Qué hay en nosotros que impide que la palabra de Dios fluya completamente? Alguno de nosotros tiene un bloqueo en nuestra salud, alguno de nosotros tiene un bloqueo en nuestras economías, uno en nuestras relaciones, otro en nuestro carácter, otro en nuestros miedos. Miren, Dios cuando vino y lo recibiste has nacido de nuevo, eres un hijo suyo. Cuando algo no fluye, hay un motivo detrás de eso. No es por las puras, Dios no te quiere castigar, Dios te quiere disciplinar para que aprendas, para que cambies, para que crezcas. Y miren, estaban bloqueados. Y no fluía, por eso la iglesia no fluía. Ok, porque los oídos que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Apágalo, hijo. Ok, ¿qué estaban haciendo estos hombres para que recibieran el Espíritu Santo? La actitud, estamos aquí para oír todo lo que Dios nos diga. No lo que me gusta, no para lo que he venido que me respondan, no para mi necesidad, sino estoy acá para hacer lo que Dios me pida. Y Dios se complace. Si vemos, ese es el mismo espíritu del centurión. Porque este centurión había entrenado a su gente. Porque miren, él es centurión, pero para que todos actúen como él, significa que él era un hombre de influencia. Y puede ser militar y no influir en los corazones de los demás. Tú puedes ser el jefe y tus seguidores te obedecen porque no te queda más remedio. No, había cambiado el corazón de la gente. Se nota, ¿no es cierto? Si no, no van a estar ahí escuchando, ni menos obedeciendo. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué corazón tenía este hombre para poder convencer a la gente? Era piadoso
y temeroso de Dios. Oraba y daba limosnas. En otras palabras, ayudaba. Oraba, Señor, estoy por esto, ¿qué hago? Preguntaba a Dios. Todavía no era salvo, pero ya estaba preguntando a Dios, buscando su respuesta, tratando de hacer lo mejor para esto. Entonces, esa actitud hace que la gente que lo está rodeando empiece a recibir, empiece a cambiar. Podemos llegar a otras personas y esas personas empiezan a responder como uno, porque ¿a quién van a imitar? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo estoy imitándolo a Cristo, imítenme para poder alcanzarlo a Él. Una vez que me lleguen a lo que yo sé, avancen y sigan avanzando más. No se van a quedar ahí. Pero ese es el punto. Necesitamos romper paradigmas, porque si ven la gloria de Dios aquí, ven la magnificencia de su poder, entrando en gente. ¿Cuántos conocían estos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de apóstoles? De hecho, no conocían nada. ¿Cuánto conocían del Antiguo Testamento? Poquísimo. Pero este hombre les había inculcado una visión. Y esta visión lo llevó a Dios, lo llevó al Rey de Reyes. Y hubo un milagro impresionante. El milagro más grande, ¿cuál es? Que Jesús entre en ti y te perdona todos tus pecados. Ese es el mayor milagro que existe. Eres nuevo. Eres ahora, pasaste de ser del mundo a ser hijo o hija de Dios. Ese es el mayor milagro. No hay mayor milagro que este, ni una resurrección, ni una sanación, ni un terremoto, ni que se abra la tierra y vengan millones de dólares. Nada de eso es comparable con el regalo de Dios al haber dado su vida por nosotros y haber sido salvos. Ese es el milagro más grande. Y eso es lo que nos tiene que empujar. Porque si nos empuja a conseguir algo más que se arregle en ciertas circunstancias, perdemos de vista. Les he enseñado varias veces. Si este cuarto está totalmente oscuro, y esta oscuridad puede ser temores, pena, resentimiento, pobreza, enfermedad, lo que sea, y se empiezan a pelear con la oscuridad ni se va a afectar. Pero si prenden la luz oscuridad se va. Jesús es la luz. ¿Cuánto lo dejas entrar? ¿Qué área de tu vida no quieres cambiar? Y muchos decían, es que yo soy así. Pues no, si eso que ser así no te deja tener las bendiciones, por favor. Acá a todos nos ha dado más de 2 dedos de frente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Tenemos más de 2 dedos? ¿3? ¿Tienes 3? Estamos más de 2, pues, ¿no? Algunos tienen como 8 o 10, pero eso no cuenta porque no tienen pelo. Esos son los calvitos. Entonces, sí, hay algunos que tienen más de 2 de frente. Pero ese no es el punto. El punto es, usemos lo que Dios nos ha dado. Nos ha dicho, ¿quieren ser plenos? Por favor. ¿Sí? Ok. Esta es la prédica de hoy día. Y miren, ayer la estuve dando en otra iglesia, ¿sí? En una clase, ayer, en la tarde, en la noche. Y conforme tú vas cediendo a Dios el camino, la clase de día son sobre sanidades. Nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A que vienen los enfermos y le ponemos las manos, ¿no es cierto? Muy poca gente hay. Dice, por favor, ¿puedes orar por mi papá? ¿Puedes orar por esto? Pero lo que están orando es para que prepare el camino, pero no están orando porque realmente va a haber el cambio como si estuviera acá presente. Miren, cuando nuestra fe es tal que cuando se declara la palabra, Dios va a entrar a tocar a esa persona. Tocarla no significa cambiarla, porque el cambio depende de que nosotros aceptemos. Bien claro. Ahora, ¿por qué es bueno que vengan a las reuniones? Porque la palabra les va a hablar directamente. Y esa palabra es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios hablando, tocando. Entonces esa oración puede ayudar. Pero hay un poder mayor. Es igual. Por ejemplo, esta niña no tiene, ¿ya? Está con un dolor de cabeza. Entonces podemos orar en el nombre de Jesús, oramos para que este cuerpo reciba el Espíritu Santo, dolor de cabeza. Podemos hacer toda una oración. Pero ¿saben lo que dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice sobre los enfermos que pongan sus manos y oren. Dice, pondrán sus manos y sanarán. Ok,
tranquilitos un ratito. No quiere decir que no debemos orar, pero no siempre hay que hacer las cosas igual. Uno se habitúa a hacer ciertas cosas de cierta forma. Ayer justo vi a una persona, no voy a decir quién es, no interesa, que estaba con un dolor y con algo, y lo único que hice fue poner mis manos, respirar hondo, soltar y dejar que el Espíritu Santo se encargue. No dije una sola palabra. Y el Señor respondió a su medida y en su forma. Porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a tener que acostumbrarnos a, antes de orar por alguien, te quedas quieto, oras y que el Señor te hable para qué hacer con esa persona. A veces es una palabra de ciencia, a veces es una palabra de fe, a veces es silencio, a veces puede ser un abrazo, a veces puede ser ponerle manos, a veces puede ser reprender un espíritu. Lo que el Señor te muestre en ese momento no debe ser algo todo el tiempo igual, porque el Espíritu fluye con respecto a la necesidad de cada uno. Y nuevamente con los centuriones. Si el centurión toda la vida, ahí dice, ejército, 8 en fila, escudos adelante, las espadas acá y los arcos en tal forma, y siempre avanzan igual, más o menos a la segunda o tercera vez el enemigo ya sabe cómo lo hace y lo elude y lo vence. Los soldados cambian de táctica constantemente. ¿Para qué? Para que el enemigo no esté preparado y para variar. Y de acuerdo al ataque del enemigo, también detecta la táctica del enemigo para eludirla y vencerla. Nuevamente, acá estamos hablando, tenemos que orar por un espíritu de soldado, pero no de soldado raso. Oremos por un espíritu de centurión. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. ¿Amén? ¿Amén? ¿Con ganas? ¿Quieren cambios? ¿Quieren realmente lograr todo lo que Dios quiere para ustedes? ¿Amén? Ok.